Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy Denny López. Hoy hablaré sobre cómo utilizar correctamente el vernier, caliper, pie de rey, calibrador, y hablaremos en general del Sistema Internacional de Medidas, específicamente sobre el sistema métrico. Debo comenzar básicamente por explicar la generalidad del sistema métrico y especificarlo hacia cuál es nuestra utilización en el día a día en el taller de lutería. Pero no puedo comenzar a explicar la utilización del vernier sin haber hablado antes sobre medición, y para comprender qué es el sistema métrico hay que saber que se refiere a la idea de un sistema de unidades. Y se trata básicamente de un grupo de unidades de diferentes medidas, donde una unidad de medida es la cantidad de una cierta magnitud física que se define, se estandariza y se adopta de forma convencional. Y esto me refiero a distintas masas, capacidad, superficie, temperatura, volumen, distancia, entre otras. Con esto podemos avanzar y decir que el sistema métrico es un sistema de unidades y tiene como unidad de medida base al metro. Esta unidad de medida es una unidad de longitud, y con esto me refiero a la cantidad de espacio que existe entre dos puntos. Podría definir que la medición es una necesidad básica y fundamental para el día a día de cualquier labor que realicemos. Desde el comienzo de los tiempos, la humanidad ha tenido la necesidad de establecer medidas a cosas cotidianas, como saber cuántas semillas necesito para poder sembrar un terreno, la distancia que se encuentra a una presa para poder calcular la fuerza con la que se disparará una flecha, los días que puedo aprovechar para cultivar, o la distancia que existe entre un punto y otro. Para todo esto es necesaria una unidad de medida, una que exprese la magnitud en función de cuántas veces esa medida contiene la unidad. Un ejemplo claro de ello sería si tenemos un trozo de madera que mide 1 metro y comparándola con este árbol, podríamos decir que el árbol mide 3 metros. Las unidades para medir eran sacadas mayormente de nuestra anatomía o de experiencias de nuestra vida cotidiana. En la antigüedad, la distancia se medía en pies y era definida por el tamaño del pie del rey de turno. Y para otras medidas más pequeñas existía la palma y la pulgada, que al igual que el pie eran definidos por el rey de turno. Para largas distancias sería la milla, que era la distancia recorrida por 1000 pasos. Pero es aquí donde radica el problema, pues no todas las manos son iguales en cada persona, ni las dimensiones de cualquier parte del cuerpo. Todos tenemos anatomías diferentes, marcadas con sutiles diferencias de unos a otros. Es la Academia de Ciencia en Francia en 1792 quien estandariza el sistema métrico, definiéndolo como la 10.000.000ª parte de la distancia que separa en el planeta del polo a la línea del ecuador, a través de la superficie terrestre. 76 años después de la Revolución Francesa, en el París de 1875, con los ideales traídos de la Revolución Francesa y con el gran auge de la Revolución Industrial, es creado por la necesidad de la unificación y la estandarización de medidas el BIPM, Oficina Internacional de Pesos y Medidas, quien estandariza la unidad de medida para el uso global, estableciendo el Sistema Internacional de Medida, SI, definiéndolo como el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo, amperio. Fueron creciendo nuevas teorías y en 1983 la Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en París hace una nueva definición de metro como la distancia recorrida por un haz de luz en el vacío durante un 299.792.458 de segundo. Complicado decir esa fracción, pero aquí se las dejo. La división del sistema métrico teniendo como base el metro está definido en múltiplos y submúltiplos. Y en nuestro caso con el vernier trabajaremos con milímetros y décimas de milímetros. Bueno, algo importante de saber en el vernier son sus partes, ¿cierto?
Entonces el vernier consta sencillamente, en este caso tenemos una escala graduada, ¿verdad? Que la tenemos en milímetros y la tenemos en pulgadas. En este caso, en este que está acá arriba, pues también tenemos es milímetros aquí y pulgadas acá. Y en el caso este es una sola escala, porque este es un vernier solamente para milímetros, ¿verdad? No trae la opción para poder leer en pulgadas. Esta es una escala graduada que trae un reloj comparador, trae la corredera, que es todo este cuerpo acá, y su tornillo de ajuste, al igual que tenemos un tornillo de ajuste para nuestro reloj, ¿verdad? En este caso igual, tenemos una escala graduada, una pantalla digital, un tornillo de ajuste. Esta pantalla digital está toda compuesta por la corredera, es todo un solo cuerpo. Y en el caso de este vernier, que es el más común, pues tenemos nuestra escala graduada en milímetros, tenemos escala graduada en pulgadas, nuestra corredera con nonios en milímetros, nonios para pulgadas, ¿verdad? Esto que está acá, esta parte se llama mordazas para medidas de exteriores, o sea, medidas externas, se miden por acá. Estas que están acá se llaman mordazas para medidas internas, ¿verdad? Y este, pues, tornillo de fijación, y todo este cuerpo que se mueve se llama corredera. Y en este caso, cada vez que yo muevo mi vernier, esto sale. Entonces, esto que está acá se llama barra de profundidad. Esto es para medir cavidades, o sea, profundidades. Entonces, si yo quiero medir, supongamos que quiero medir el espesor de esta varilla, simplemente tomo acá y verifico, tomo la medida y verifico la lectura de los nonios, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, esto es para medir este diámetro externo, ¿verdad? Si yo quiero medir en este caso el diámetro interno de esta pieza, utilizo esta parte, ¿sí? ¿Cómo lo voy a utilizar? Utilizo acá, entonces yo leo mis reglas, mis nonios, y defino cuál es la medida. Pero si quiero medir cuál es la profundidad, yo puedo hacer esta medida, pero no sé realmente cuál es la profundidad interna. Entonces, para esa profundidad interna utilizamos el vernier, ¿verdad? Colocamos hasta allí y vengo y verifico mi medida, ¿ok? Bueno, algo muy importante a comentar en este caso, como vamos a empezar a trabajar con lo de los milímetros, quiero que sepan que lo primero que hay que identificar en nuestro vernier es la capacidad de medición que tiene. En este caso, en mi regla graduada, como ustedes pueden ver, hay, por lo menos de aquí, del 60 al 70 hay 10 rayas, o sea que cada raya quiere decir 1 milímetro, ¿cierto? Pero en la parte inferior tengo desde el 0 hasta el 10, pero no tengo 10 rayas, tengo 20 rayas. Ok, bueno, entonces como podemos ver aquí en nuestro vernier, en nuestra regla de nonios aparece 0,05. Tenemos la regla graduada inferior del nonio entre 5, 10, 15, 20, 25, 30 hasta llegar a 100, que sería la distancia que del 0 acá sería la distancia amplificada de 1 milímetro. Se los explico acá en la computadora. Como pueden ver, es sencillo. En este caso ven que es diferente esta regla graduada a la regla del vernier. Miren el vernier y vean que el vernier tiene una división entre cada número, tiene una división más. Esta dice que es 0,05, en este caso sería 0,1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 0, 1, o sea 0, 0,1, 0,2, 0,3, así sucesivamente. Mientras que en mi vernier, aquí tenemos 0,05, 0,1, 0,15, 0,20, 0,25, es un poco más pequeño. Y hay vernieres que tienen una apreciación aún más amplia. Todo depende de la cantidad, de la amplitud de esta regla graduada del nonio. Entonces vamos a seguir el ejemplo en el computador. En el computador podemos ver fácilmente que por lo menos desde acá hasta esta primera raya que tenemos acá hay 1 milímetro, ¿cierto? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros.
Entonces, la distancia que hay desde esta primera raya hasta esta que tenemos aquí, esa distancia la amplificamos en nuestra regla inferior. O sea, la distancia que hay de aquí a acá es la distancia que hay de aquí a aquí para hacer nuestra división. Les coloco un ejemplo. Por lo menos, si queremos medir 1 milímetro, tenemos que verificar que nuestra raya de 0, coincida con la raya número 1, ¿cierto? Entonces aquí tengo 1 milímetro, ¿perfecto? Entonces si tengo 1 milímetro, tengo 2 milímetros, aquí son 2 milímetros, y así sucesivamente, 3 milímetros, 4, 5 y así. Cuando yo quiero medir, para poder saber cómo utilizar la regla inferior, debo hacer coincidir cualquiera de nuestras rayas inferiores con cualquiera de estas rayas superiores. Entonces, si yo abro apenas ligeramente, voy a quitar acá. Si yo abro ligeramente el vernier, ¿verdad? Lo voy a abrir hasta ahí. Entonces, ¿qué distancia tengo? Si de aquí a acá tengo 1 milímetro, pero no sé con exactitud cuál es la distancia correcta. Para eso voy a utilizar mi regla inferior. Entonces, mi regla inferior me dice cuál de todas estas está coincidiendo con alguna de las rayas superiores. Aquí la tengo, que es la del número 5. Entonces, estoy entre la mitad de estas dos distancias, ¿verdad? Porque estoy coincidiendo con la número 5. Eso quiere decir que tengo 0,5 milímetros aquí aproximadamente. Entonces, si yo sigo abriendo y veo que me coincide alguna otra, aquí tengo, miren que coincide estas rayas que están acá, el 8, entonces tengo 0,8 milímetros. Si quiero menos, 0, miren, aquí tengo 0,1 milímetro. Esta coincide. Si lo cierro por completo, estas son las que coinciden. 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 hasta llegar a el milímetro, y así sucesivamente vamos a ir utilizando el vernier. Entonces, lo importante de esto es tomarnos el tiempo para poder apreciar correctamente la regla inferior y ver cuál es nuestra medida correcta. ¿Ok? Esto es muy importante, tomarse el tiempo de verificar correctamente. Inclusive tomar una o dos medidas y verificar que nuestra medida es la correcta. Hola, buenos días a todos. Desde mi taller en Suiza francesa, Vincent Liudet. Quería presentarles el calibrador. Es una herramienta imprescindible en un taller porque tenemos que hacer siempre piezas de precisión, y esto nos permite siempre de trabajar con mucha precisión. Ejemplo, hacer piezas de este tipo con el torno. Son dos piezas, una entra dentro de la otra, y entonces por eso tenemos que medir con mucha precisión las piezas entre ellas. Entonces son dos piezas, una entra dentro de la otra, y claro, por eso tenemos que trabajar con el calibrador. Un pequeño ejemplo, si yo necesito hacer una medida, qué sé yo, para una broca de 1,7 milímetros para hacer una perforación, entonces lo lógico es que me llegue hasta el número 1, ¿cierto? Hasta el número 1, aquí está, 1 milímetro tengo allí, y luego debo hacer coincidir la raya de nuestro nonio inferior, la número 7, debo hacerla coincidir de acá a acá, ¿cierto? Entonces me llego hasta acá y digo que tengo, miren que todavía no he llegado a la raya de 2 milímetros, o sea que tengo 1,7, tengo 1,7 milímetros, aquí está, 1,7 milímetros, ¿ok? Si necesito hacer otra medida, vamos a colocar una medida como, vamos a hacer 2,4 milímetros, vamos a hacer 2,4 milímetros. Entonces, primero que todo me voy aquí arriba, voy a llegar a los 2 milímetros, ¿cierto? Y luego voy a hacer coincidir la del nonio inferior, la raya donde está el número 4. Lo vamos a hacer coincidir con nuestra raya del lado derecho. O sea, hacemos coincidir acá. Entonces yo, de esta manera,
¿verdad? Fíjense, estoy en el número 2, no he llegado al 3, pero hago coincidir la inferior número 4. Entonces digo que tengo 2.4 milímetros, ¿ok? Entonces, otro ejemplo podría ser 1.6 milímetros. 1.6 milímetros. Entonces, me voy al 1 y hago coincidir la raya del 6 con la raya superior inmediata del lado derecho, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerla coincidir ahí. Entonces, digo que tengo, ¿verdad? 1.6 milímetros, como pueden ver. Hola a todos, les saluda por acá Rigoberto Rincón desde Venezuela. Hoy quiero hablarles acerca de uno de los tantos usos que le doy a esta herramienta en mi taller, el vernier. Como lo es el caso de conseguir el tamaño de la herramienta ideal para sacar una bolladura en una curva, en una tubería curva, para lo cual voy a utilizar necesariamente esta herramienta, con la cual puedo conseguir la medida exacta, puedo medir la herramienta que necesito usar y conseguir la más adecuada para llevarla dentro de la tubería. Para eso es imprescindible esta herramienta, por eso recomiendo esta herramienta en nuestro taller siempre. La vamos a usar todos los días y a cada momento. Chao. En esta oportunidad vamos a continuar con la lectura superior, o sea, la lectura en pulgadas. Bueno, pero no sin antes pedirles y recordarles que se suscriban a este canal. Como podemos ver, en nuestra regla graduada superior, donde están las pulgadas, desde el 0 hasta el 1, puedo decir que tengo 1 pulgada, 16 avos, 8 octavos o 4 cuartos. Por otro lado, nuestro nonio está dividido en 8 partes. Y nuestra apreciación, dice el vernier, que es de 1 sobre 128 de pulgada. Algo muy particular es que el nonio siempre, el 0 y el 8 coinciden. Si yo coloco acá nuestra medida, dice que tengo un 16avo, o tengo 2 16avos, o 3 16avos, ¿verdad? Mi método es el siguiente. Si yo coloco acá exactamente hasta la primera raya tengo un 16avo, entonces yo hago la siguiente operación. Coloco un 16avo por 8 es igual a 8 128avos, ¿ok? Entonces, en la parte superior tengo 4 128. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que mi apreciación es de 1 sobre 128 y aquí la raya que coincide es el 4. Entonces tengo 4 128avos. Entonces, con las fracciones iguales es mucho más fácil sumar. Entonces yo digo que 8 16avos más 4 128avos es igual a 12 128, ¿verdad? Pero siempre tenemos que llevar a la mínima expresión esa fracción. Entonces vamos a simplificarla. De 12 128avos, 6 64avos y el resultado final sería 3 32avos. O sea que nuestra medida final es 3 32. Entonces la primera medición que vamos a realizar, voy a colocar aquí. Entonces, como podemos ver, aún no alcanza a llegar al primer 16avo de nuestra regla graduada. Entonces solamente vamos a trabajar con la parte superior. Y en la parte superior, la que sí coincide es el número 4. Entonces puedo decir que tengo 4 128, ¿verdad? Si lo simplificamos, 2 64avos y a la mínima expresión sería un 32avo. Entonces esta broca, la medida correcta para cuando vamos a comprarlo, vamos a solicitarla, buscarla en catálogo, lo que sea, es un 32avo. Nuestro siguiente ejemplo, una broca un poco más grande, hacemos la medida. Ok, tengo mi medida. Ok, entonces, como pueden ver, ya tengo un 16avo por acá. Entonces, vamos a continuar midiendo. Con la fórmula que yo les estoy dando, con mi método, es entonces, coloco un 16avo por 8 128 es igual a 8 128avos. Más, utilizando la regla superior, la que sí nos coincide es la segunda raya. Entonces puedo decir que tengo 2 128. Es mucho más fácil sumar cuando nuestras fracciones son igual, de igual denominador. Entonces 8 más 2 128 es igual a 10 128avos, que si lo simplifico sería 5 64avos. O sea que esta broca nos mide
5/64. Tercer ejemplo. Entonces, nuestro tercer ejemplo ya tengo un 16avo, ¿verdad? Nuestro cerro sobrepasa la raya de un 16avo. Entonces vamos a utilizar ahora la parte de arriba. En la parte de arriba la que coincide es el 4. Entonces digo, un 16avo por 828 es igual a 828, más la que coincide es el número 4, entonces sería 428. 8 más 4 son 12 128, que si lo simplificamos es igual a 6/64 y es igual a 3/32. O sea que esta broca mide 3/32. Bueno, espero que haya sido de agrado este video. Recuerden suscribirse al canal y saludar y agradecer a Vincent Liudet y a Rigoberto Rincón, que aportaron ideas y conocimiento para la realización de este video. Nos vemos.